Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En este momento vamos a estudiar lo que es la palabra del Señor en uno de los libros sapiensales, lo cual es Proverbios. Yo quisiera que me acompañara, si usted tiene su Biblia, que pudiera abrirlo en Proverbios capítulo 15. Dentro de la iglesia o dentro de lo que es nuestra vida nos podemos dar cuenta que hay un instrumento el cual Dios nos ha dado, pero que lamentablemente como hijos de Dios todavía no hemos aprendido a poder utilizarlo de la mejor manera. Proverbios nos enseña todos los capítulos que habla del prudente, del insensato, pero el Señor nos ha llamado a nosotros a ser prudentes y en ese proceso estamos. Y el instrumento del cual yo les estaba hablando, que no hemos aprendido a poder utilizarlo, es nuestra lengua. Y por eso quiero que vaya conmigo a Proverbios 15:1. Y cuántos problemas muchas veces nos acarreamos dentro de nuestra vida cuando no sabemos utilizar este instrumento. Pero cuando el Señor, por medio de su sabiduría, nos da discernimiento para poder saber utilizarlo, puede ser de mucha bendición para nosotros en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Y quiero que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Oremos. Padre que estás en los cielos, pedimos que hables a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra, y que podamos, Señor, como hijos tuyos, dar frutos dignos de arrepentimiento, que nos puedas enseñar, Señor, y que tu Espíritu Santo nos pueda redarguir, para que nosotros, Señor, podamos proceder y avanzar en nuestra vida como hijos tuyos que somos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, acá estábamos viendo qué es lo que sucede cuando nosotros a veces nos alteramos. Creo que en toda nuestra vida siempre tenemos altas y bajas con las personas en las cuales nos relacionamos. Muchas veces somos imprudentes en nuestra manera de hablar, pero acá nos da un consejo que dice la blanda respuesta. Y muchas veces nos cuesta dar una blanda respuesta. Somos de mecha corta, como decimos, que muchas veces nos dicen algo que a nosotros no es de nuestro parecer y nosotros queremos salir a la defensiva y salimos con el dicho que yo soy así. Pero no debe de ser así, porque la palabra nos enseña que debemos de ser apacibles. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces cuando nos están diciendo algo que no es de nuestro agrado, que no es de nuestro gusto, nosotros queremos salir y tener la razón nosotros mismos y ofendemos a las demás personas. Pero acá dice que cuando hay una disputa, hay un enfrentamiento, un encuentro entre dos personas o más personas, lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios es dar una buena respuesta, porque eso va a apaciguar a la otra persona y nos podemos evitar muchos problemas dentro de nuestra vida. Incluso en las iglesias muchas veces las discordias, las divisiones o las disputas que pueden haber dentro de las iglesias se da a raíz de no saber manejar la lengua. Y esto lo podemos basar también en lo que dice en el Nuevo Testamento, en Santiago, que nos enseña que el poder de la lengua hace hasta incendiar un gran bosque cuando no la sabemos utilizar. Y nos pone el ejemplo de los caballos. Se recuerdan que si a las personas, para que sea cuánto que nosotros nos hemos estado en un caballo y nos da temor, pero cuando nosotros jalamos el lazo del caballo, entonces estamos haciendo que el caballo se quede fermo, quede a nuestro control. Pero muchas veces la lengua nos es bien difícil poder tenerla en nuestro control, y lo que nosotros hacemos es que la dejamos, decimos suelto de lengua, ¿verdad? Y no es así. Pero acá dice, la blanda respuesta quita la ira. Todos nosotros nos airamos algunas veces, pero acá dice que debemos de dar una blanda respuesta. Y eso va a hacer que la persona que está con nosotros pueda apaciguarse. Pero ¿qué dice? Mire, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces nos ponemos dime que te diré, pero no debe de ser así, porque la Biblia nos exhorta a que nosotros podamos ser apacibles. Mire, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Yo me recuerdo que en el lugar de donde yo vengo, había una señora la cual hablaba cosas feas
salían cosas feas de su boca, y uno siendo niño dice, qué tremendo, o sea, qué vocabulario, pero a veces estamos en el núcleo y a veces aprendemos esas cosas, pero el Señor nos exhorta, nos invita a que nosotros podamos saber qué es lo que hablamos, porque acá dice que el necio habla sandeces, cosas que no tienen nada que ver, que no son de producción para nuestra vida. Y fíjese que quiero que lea conmigo también el versículo 4. Y dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando nosotros somos perversos, el Señor viene y nos quebranta con su espíritu. Cuando nosotros continuamos a utilizar nuestra lengua de mala manera, quizás a veces pasamos vergüenzas, quizás la gente nos ofende, sale otro peor que nosotros, el cual no tiene temor de Dios y nos puede hasta pelar la cara, como se dice en lo secular. Pero acá dice el Señor que la lengua apacible es árbol de vida. Y si nosotros somos apacibles, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, debemos de tener una lengua apacible, debemos de saber responder a las personas y no contestar aligeradamente, y eso nos va a ayudar en nuestra vida. Quiero que lea conmigo también el versículo 7 y mira lo que dice. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Creo que depende de cómo esté nuestro corazón, así es lo que sale de nuestra boca. Y cuando muchas veces tenemos nuestro corazón dañado, tenemos nuestro corazón debilitado espiritualmente, eso no sale. Y hay otra cita bíblica donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos dentro, es eso lo que reflejamos, es eso lo que salimos, es eso lo que sale de nuestra boca, el cual utilizamos nuestra lengua para poder hacerlo. Pero acá dice, esparce sabiduría, pero la boca del sabio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que lo que nosotros dijéramos fuera de agrado para las personas? En otra cita bíblica también dice que nosotros debemos de saber que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que es buena, para que los que nos escuchan sean agradados con lo que nosotros decimos. Qué bonito sería que nosotros habláramos y estudiáramos la Biblia y habláramos citas bíblicas, que nosotros pudiéramos responder con las citas bíblicas, porque entonces es ahí donde la sabiduría de Dios estaría en nosotros y fuera como acá dice, que esparce sabiduría, porque la palabra de Dios nos regala esa sabiduría. Pero si nosotros tenemos un corazón dañado, un corazón podrido, un corazón con malas intenciones, es eso lo que nosotros hablaremos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos dentro de la iglesia, incluso a nuestros parientes muchas veces, que son con los que muchas veces tenemos los conflictos. Y aunque sí estamos cerca, pero muchas veces también eso nos implica a querer estar siempre en contiendas con ellos. Mire lo que dice el 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón entendido. Entonces, si nos damos cuenta nosotros al leer los proverbios, podemos observar qué es lo que sucede, que la lengua está conectada con el corazón. Porque en todos los proverbios nos habla de nuestro comportamiento, de nuestro corazón, de cómo actúa un necio, de cómo actúa un sabio. Entonces quiere decir que nosotros estemos bien ligados lo que es nuestro corazón con nuestra lengua, con nuestra boca. Pero si nosotros dejamos entrar a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos va amoldando, Él nos va regenerando cada día, y nuestro vocabulario también como hijos de Dios cambia. Porque cuántos quizás de nosotros nos podemos recordar de cuando éramos inconversos y no teníamos a Jesús en nuestro corazón. Quizás nuestro vocabulario era diferente, quizás decíamos malas palabras, quizás decíamos solo ofensas hacia los demás. Cuando el Señor quiere que no salgan ofensas de nosotros, sino que salgan palabras de amor, así como Él nos amó a nosotros. Y podemos ver tantas palabras o tantas formas en que Jesús nos trató cuando Jesús estuvo acá en la tierra, y cuando escribe en la palabra cómo Él se reflejaba. Jesucristo siempre buscaba palabras de amor para con cada uno de nosotros,
pero nosotros a veces buscamos palabras hirientes para ofender a los demás y a veces creemos que somos superiores a los demás y aún así los tratamos con nuestra lengua. Pero acá dice que el corazón entendido busca la sabiduría. Si Dios ha entrado en nuestras vidas, si Jesús ha entrado en nosotros, si Jesús nos está regenerando, entonces nosotros vamos a buscar de esa sabiduría de Dios. Entonces nosotros vamos a querer cambiar nuestra forma de hablar. ¿Y por qué vamos a cambiar nuestra forma de hablar? Porque Jesús ha cambiado nuestro ser de adentro, porque Jesús ha quitado todo lo que nosotros podemos tener de equivocado dentro de nuestro corazón y nosotros podemos conducirnos mejor. No sé si a usted le ha pasado, pero que muchas veces llegamos a un lugar nuevo, a un trabajo, o tenemos compañeros de trabajo y siempre se dan comentarios de unos con otros. Y dicen, esa persona es educada, esa persona es bien inteligente, qué bonito sería que las personas hablaran así de nosotros. Esa persona es un verdadero hijo de Dios. Se le nota en su vocabulario, se le nota en su forma de expresar, se le nota en su rostro, se le nota en qué piensa cuando va a contestar las cosas. Y no porque nosotros tengamos un gran estudio, no, es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el cual nos ayuda a nosotros podernos guiar, a nosotros poder responder con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque recordémonos que acá la palabra y en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y acá mismo nos está diciendo que el corazón entendido busca la sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos a buscar nosotros la sabiduría? Con la palabra del Señor, leyendo la palabra, y esa palabra va entrando a nosotros. Recuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces viene el Señor y nos está llenando de sabiduría. Y cuando nosotros nos llenamos de esa sabiduría de lo alto, vamos dejando lo que es nuestra sabiduría, la cual también nos enseña en el libro de Santiago que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Pero acá el Señor nos quiere llenar de su sabiduría y nos quiere permitir, nos puede permitir a que nosotros podamos cambiar, a que nosotros podamos ser regenerados, a que nosotros podamos saber utilizar ese miembro, el cual es una bendición de Dios, que usted pueda hablar. Entonces el Señor nos quiere enseñar a que podamos utilizar ese miembro para ser de bendición a otros, para poder ser regenerados de nuestro corazón y poder transmitir a los demás esas bendiciones, esa sabiduría que Dios por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros nos quiere poder regenerar, poder cambiar, poder restaurar y poder dar frutos dignos de arrepentimiento como hijos de Dios que somos. Yo le invito en esta noche a que podamos reconocer que muchas veces no lo utilizamos bien y que podamos pedirle perdón al Señor por eso, y que podamos pedirle, Señor, ayúdame a utilizar bien mi lengua, ayúdame a que pueda ser un buen canal de bendición para con aquellos que me escuchan, para con aquellos que me rodean, y dar un buen testimonio como hijos tuyos que somos, Señor, para que podamos llevar esas buenas nuevas a los demás. Quiero que incline su rostro y ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, ayúdanos, Señor, a poder utilizar bien nuestra lengua, Señor, a poder ser fuertes de bendición para los que nos escuchan, y que podamos, Señor, conducirnos como hijos tuyos que somos. Gracias por las enseñanzas que has dejado, Señor, en el libro de Proverbios. Gracias, Señor, porque de nuestro corazón, Señor, van a salir buenas intenciones para nuestro prójimo, para las personas que nos rodean, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque en tu misericordia, Señor, estamos acá. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.